damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Primera de Corintios. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera Corintios 12. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad sin embargo los dones mejores. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Habíamos comenzado este capítulo 12, ¿no? Desde el versículo 1, donde decía, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Las manifestaciones que Dios le da a un cristiano a medida que va creciendo en la palabra y en el camino de Dios. Por eso es muy importante que uno analice su vida. Si yo ya llevo tantos años estudiando, conociendo la palabra, ¿qué manifestación Dios ha dado a mi vida? ¿Qué es lo que hay? Si alguna persona después de 20, 30 años sigue diciendo, no, pues yo soy carnal, luego Dios sabe lo que yo soy carnal, entonces hay algún problema, ¿no?, de crecimiento. Como nosotros vemos, los niños siempre se van al pediatra, y el pediatra controla, ¿no?, su peso, su estatura, todo controla para ver si está creciendo. Y si ve que hay una normalidad, ya empieza a hablar, ¿no? Este niño no está creciendo normalmente. De la misma manera delante de Dios. Sí o sí, una persona, a medida que pasa el tiempo, debe haber manifestaciones en su vida sobre las cosas de Dios. Y hay varios, ¿no?, que Dios presenta. Algunos desarrollan más, un poco más que otros, no porque son mejores que otros, sino porque Dios le ha elegido para determinadas funciones. Algunos desarrollan más esos dones, pero lo normal, cada uno desarrolla esos dones en su vida. Ahora, lo importante que hoy queremos hablar y que terminamos en la vez pasada, capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo o el Mesías. Lo que hoy nosotros vamos a tratar de averiguar es
¿quién o qué es el cuerpo del Mesías? ¿Qué es el cuerpo? La palabra cuerpo, ¿a qué se refiere? Nosotros entendemos cuando decimos cuerpo de bomberos que se refiere a un grupo, ¿no? Que trabaja, ¿sí o no? Acá cuando se refiere a cuerpo, también se refiere a un grupo. Normalmente la gente, ¿qué considera que es el cuerpo que sale acá? ¿Qué es el cuerpo? La iglesia, ¿no? Y ese es un problema que mucha gente, no sé si es problema o falta de entendimiento, no comprende muy bien. Porque ¿cuál es la iglesia y cuál es el cuerpo de Cristo? Esa es una pregunta. La iglesia es una iglesia, ¿cómo se puede decir? Apartada de todo lo que tenga que ver con las cosas de Israel, de todo lo que tenga que ver con las promesas, con los pactos. A eso se le llama la iglesia. Ese es el cuerpo. O la iglesia es Israel y siempre ha sido Israel, como hay muchos textos que lo comprueban. Esa es una confusión que hay en muchas personas. Cuando vos le preguntas a una persona, ¿a qué se refiere cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y cuál es su cuerpo? Y a la iglesia que él rescató, la iglesia de los gentiles, la iglesia cristiana. No tiene más nada que ver con el pueblo judío, ya ellos son aparte, ellos son un pueblo escogido de antes. Ahora Dios hizo el pacto con otro, tiene otro cuerpo. Eso es una confusión. Entonces por eso vamos a ver si es así. ¿Sí o no? Vamos a ver si Pablo eso es lo que quiere decir. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Fíjense que acá dice judíos o griegos. ¿A qué se está refiriendo? Judá y 10 tribus de Israel, se refiere a los griegos. Esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Y esto, en dónde está la referencia sobre esto? Habíamos visto en el capítulo 10, cuando dice que no queremos, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Acá dice nuestros padres, no sé si quieren fijar en capítulo 10, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se está refiriendo cuando dice nuestros padres? A los israelitas y no solamente a los judíos, a las 12 tribus que en ese momento estaban caminando en el desierto. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Se dan cuenta que aquí está Pablo directamente relacionando a las 12 tribus de Israel que salieron de Egipto con el Mesías? Y que ellos fueron bautizados por la nube, por el agua, y bebieron de la roca espiritual. El único problema fue que ellos no pasaron la prueba. No aceptaron. Todas las cosas Dios le dio, pero rechazaron. ¿Y qué es lo que rechazaron? Precisamente las promesas y los pactos. Hoy en día también, Dios ha hecho el nuevo pacto con la iglesia, con nosotros, que estábamos descarriados, perdidos. ¿Y qué sería el problema también? Dios nos ha dado todo. Nos ha dado de la roca espiritual, nos ha hecho bautizar debajo de la nube. Pero ¿será que vamos a aceptar las promesas y los pactos? Ahí hay el problema con la gente. Rechaza todo eso. Igualito que ocurrió con los israelitas. Bueno, volviendo al capítulo 12, ahora versículo 14. Además, el cuerpo no es uno solo. No es un solo miembro, sino muchos. Cuando habla acá de muchos, se refiere a muchas personas. Si dijere el pie, ¿por qué soy mano? ¿Por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Porque eso no será, por eso no será del cuerpo. Así el pie dice, porque no soy mano, yo no puedo llamarme parte del cuerpo. Si fuera pie, entonces yo diría que soy parte del cuerpo. Pero yo soy mano, así que no tengo nada que ver con este cuerpo. ¿Se puede? No se puede. Es igual que, no, yo no tengo nada que ver con los judíos porque yo no soy judío. Yo soy griego, yo soy musulmán, o yo soy paraguayo. Paraguayo mandí hoja o tortilla. Senda cuasa va a ver la judío cuerey. Por eso yo no soy parte del cuerpo. No, igual. Todos somos parte de este cuerpo. Y si dijere la oreja, esto ya Pablo está dando como ejemplo al cuerpo, ¿no? Vamos a leer por eso rápidamente. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo.
por eso no será del cuerpo. Igual la oreja dice, yo si hubiera sido ojo, yo sería parte del cuerpo. Pero como no soy ojo, soy oreja, entonces no tengo nada que ver con este cuerpo. ¿Puede decir así la oreja? No puede, ¿no? La lógica dice que no puede. Después, si todo el cuerpo fuese ojo, todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría olfato? Si nosotros solamente estuviéramos ojo, acá dos ojos, ojo, acá ojo también, después de otro lado, nuestros dedos todos son ojo, todo es ojo. Imagínense nuestras manos son puro ojo, no, pues, cuidado, porque el ojo con mucho cuidado tenemos. Acá, por ejemplo, si alguien me da un, ¿cómo se dice? Tapuza la popla, pobre de mi ojo de este lado. No se puede. Tampoco todo no puede ser oído. Está hablando Pablo así. Sí o sí tiene que haber diversidad en el cuerpo para que el cuerpo funcione bien. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lo que hace que esto sea un cuerpo es que hay diversidad de miembros. Por eso no podemos ser nosotros todos iguales. No podemos tener la misma mente ni la misma capacidad. Cada uno tiene diferente mentalidad, diferente capacidad, pero su función es importante para el cuerpo. Eso está explicando el apóstol Pablo. Ahora yo quiero leer un texto en Romanos capítulo 11 primero, Romanos capítulo 11. Vamos a ver lo que mencionaba el apóstol Pablo. Romanos 11, versículo 1. La pregunta es, ¿quién es ese cuerpo? Eso es lo que nosotros queremos saber ahora, ¿no? Ya estamos entendiendo que la diversidad de miembros hace el cuerpo, ¿no? Pero ¿quién es ese cuerpo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Vimos también que en Corintios 10 mencionaba que era el pueblo de Israel que había salido de Egipto, que habían sido bautizados, que habían bebido el agua de la roca, el cual era el Mesías, y estamos teniendo casi la certeza que ese cuerpo es Israel. Pero tenemos que tener texto para comprobar eso. Versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta. Dios ya le dejó fuera al pueblo de Israel, ya no tiene nada que ver conmigo, ya ahora yo voy a ir por los gentiles, ellos son mi nuevo cuerpo. Pregunta Pablo. En ninguna manera. Y atiendan lo que dice acá. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él se está incluyendo como parte del cuerpo y él dice que es israelita y que Dios no ha desechado a su pueblo. Quiere decir que Israel sigue siendo el cuerpo. Porque yo soy israelita, dice. Y si, bueno, pero vos no tenés nada que ver con nosotros, Pablo. ¿Le podemos decir eso? ¿Quién es el que le está predicando a los gentiles? Pablo. Pablo es el que está llevando el mensaje. Y si él le dice, sí, Pablo, pues vos sos judío, vos no tenés nada que ver con nosotros. No puede. Yo soy israelita, entonces yo soy parte del cuerpo, yo soy parte de la promesa, yo sigo al Mesías, por lo tanto yo soy la iglesia, o sea, soy parte de la iglesia. Entonces es una prueba de que Dios no ha desechado a su pueblo. Jamás. Después, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, o no sabéis que dice Elías en la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han adorado, que no han doblado rodilla ante Baal. Bueno, este es un texto que ya sale en el Antiguo Testamento. Dios siempre tiene un remanente fiel, que es su pueblo escogido. Romanos 11:11, ahí mismo. Eso es lo que dice, 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Pregunta otra vez. El pueblo de Israel haya caído, haya perdido la oportunidad de la bendición, ¿es para que ellos caigan, para que queden fuera de combate? Está preguntando. Porque lo que normalmente se dice es, bueno, los judíos rechazaron al Mesías, rechazaron a Dios, rechazaron todas las cosas, por eso Dios le hizo a un lado y ahora Dios ha dado la gracia a otro pueblo que no es judío y ese pueblo ha sido escogido como el pueblo de Dios. Así dicen. Y ellos ya cayeron. Ellos van a tener su oportunidad.
Durante la tribulación, si se arrepienten y si tienen misericordia Dios de ellos. Algo así se dice, ¿no? Pero ahora la gracia es para nosotros, la gracia es para nosotros los gentiles. Totalmente hablando de una forma, se puede decir, elevada. Elevado el nivel. El cristiano de hoy se siente demasiado especial ya y le considera como, sí, Dios le ama a los judíos, pero nosotros somos los elegidos. Y no es así. Nosotros no somos especiales. Ellos siempre han sido especiales y nosotros simplemente estamos siendo injertados a ese árbol o a ese cuerpo. Dice, para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Por la transgresión de los judíos viene la salvación a los gentiles. ¿Cómo? Recuerden, cuando los israelitas pecaron, cuando los israelitas se apartaron, se dividieron en dos tribus. Primero los judíos quedaron con la Torá y las 10 tribus restantes se fueron al norte, empezaron a adorar ídolos con Jeroboam a la cabeza. Después vinieron los sirios, les llevan a ellos cautivos, les esparce por todas las naciones. Así ocurre, ¿no? Después queda solamente Judá. Entonces Judá, su misión tenía que ser, si ellos estaban guardando la Torá, ¿cuál tenía que ser su misión? Ir a recuperar, ir a rescatar a esas 10 tribus perdidas. Ir a traerles otra vez. Pero ellos ya no, ellos ya están fuera, ya quedaron fuera. Finalmente ellos también transgreden la palabra. Ellos también son transgresores y Dios también le da disciplina a ellos. Pero por la promesa que había dado, por la promesa que le había dado a David, de que no quitaría luz de su casa, le devuelve a Judá el pueblo, vuelven a habitar, pero ya no tienen trono, ya no tienen reino. Y pasando mucho tiempo, ellos ya con fidelidad, después de que ellos salieron a Babilonia, ahí sí ya vivían con fidelidad a la palabra, guardando la palabra. Si no fuera por eso, no existiría la palabra de Dios, porque las 10 tribus perdidas nunca conservaron la escritura, ellos se mezclaron todo, se perdió. Pero gracias a que el pueblo judío conservó la palabra y la escritura, nosotros tenemos todavía esta palabra. ¿Qué pasa? Viene el Mesías y la función del Mesías, ¿cuál era? Recuperar a su pueblo que se había perdido. ¿Por qué le pusieron el nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo dice. Aquí hay que atender muy bien. Él salvará a su pueblo, no a los que no son su pueblo. Él no le va a salvar a los que no son su pueblo. Ahí dice, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Su pueblo son los que tienen pecado. Los que no son su pueblo no tienen pecado. Porque ¿qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios. Y su pueblo es lo que ha transgredido la ley de Dios. El pueblo de Judá durante muchos años olvidó a ese pueblo. Pero ahora viene el Mesías para rescatarlo y van por la oveja perdida y empieza a encontrarlos. Entre esparcidos por todas partes. Por eso el nombre de Jesús, Él viene a recuperar a su pueblo que se había perdido. ¿Quién era su pueblo que se había perdido? ¿Quién es lo que estaba perdido? Las 10 tribus de Israel. Judá estaba perdido, Judá no estaba perdido. Judá estaba siempre fiel aparentemente a la palabra, pero ellos cierran su corazón, rechazan al Mesías, y eso estaba previsto, porque al rechazar al Mesías, automáticamente el mensaje se va tras la oveja perdida. Así está diciendo aquí. Mírenlo otra vez, vamos a leer otra vez. Dice, digo pues, capítulo 11 de Romanos, versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Escuchen muy bien. Porque han pecado delante de Dios. Dios a través de su pecado le ha esparcido por las naciones. Y ahora cuando van en busca de ese pueblo perdido, también rescata a las demás personas. Por el pecado del pueblo de Dios, el mundo está siendo rescatado y está conociendo la verdad. ¿Es así o no es así? También porque el pueblo de Judá en el tiempo de Jesús rechazó al Mesías, la palabra se fue y se extendió a todo el mundo. Así está escrito ahí. Y si su transgresión, versículo 12, es la riqueza del mundo. Atiendan bien ahí. Si la transgresión del pueblo de Dios es la riqueza del mundo ese. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Y el que se hayan descompuesto, el que se hayan descarriado, es la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración.
O sea, el que Israel sea restaurado, ¿le beneficia solo a Israel? ¿Es para Israel nomás? Nosotros los gentiles no tenemos nada que ver con Israel, nosotros seguimos a nuestro Cristo, ustedes los israelitas, después aparte, ustedes no nada que ver. No, todo lo que ocurre con Israel nos beneficia a nosotros. Su caída nos benefició a nosotros porque llegó el mensaje. Su restauración nos va a beneficiar también porque si Israel es restaurado, quiere decir que nosotros somos restaurados. ¿Entienden o no? Eso está hablando. Eso es la formación del cuerpo. A eso se le llama el cuerpo. No se puede separar. No, ahora los judíos aparte, nosotros los cristianos aparte. No, entonces ya es un cuerpo diferente. Está partido ya. Tienen características diferentes. Uno es oreja, otro es ojo, otro es nariz. Pero todos forman un cuerpo. Solo tienen una cabeza, el cual es Cristo. ¿Entienden o no? La cabeza es Cristo. Cristo no es la cabeza de los judíos y la cabeza de los cristianos, los gentiles. No, Él no puede ser dos cabezas, si no sería un monstruo. ¿Sí o no? Él es una cabeza y tiene un cuerpo y su cuerpo forman tanto judíos como gentiles. ¿Ven? Bueno, eso estábamos hablando aquí. Ahora, versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Y atiendan bien lo que dice ahí, sino vida de entre los muertos. ¿La admisión de qué? ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿A quién se le va a admitir? A Israel. Si ellos fueron, ¿qué dice ahí? Excluidos, rechazados. Y eso logró que Dios se reconcilie con el mundo. Porque el mundo, como estaba desde que Adán pecó, el mundo se descarrió. ¿Sabían, no? Adán pecó y de ahí salimos todos nosotros y el mundo estaba en pecado. Pero el que el pueblo escogido por Dios se haya descarriado hizo que el mundo se reconcilie con Dios, y está diciendo acá. Entonces nosotros siempre tenemos el pensamiento, bueno, el pueblo de Dios fue rebelde, no aprovecharon la bendición que ellos obtuvieron, ahora la bendición vino a nosotros, así que ustedes ya se perdieron. No, eso ocurrió precisamente para que Dios se reconcilie con nosotros. Para que Dios nos pueda tomar otra vez en cuenta. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Ahora va a restaurar a su pueblo. Entonces, si restaura a su pueblo, bueno, yo voy a quedarme, envidioso por eso. No, el que restaura a su pueblo quiere decir que ahí va a dar vida. Dice. La vida verdadera es la restauración de Israel. Parece medio raro lo que digo, pero eso es. Y miren lo que dice ahí. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Y qué dice? Sino vida de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Qué significa muerto? Separado. Y este texto se saca de los huesos secos. Cuando en Ezequiel sale la promesa de que yo voy a restaurar, voy a levantar a mi pueblo de entre los huesos secos. ¿Y a qué era ese pueblo? Esa era la casa de Israel, dice. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la primicia? ¿A quién se le llama la primicia? Al pueblo de Israel que cruzó el mar Rojo. Ellos eran la primicia. ¿Por qué le llaman santa? Santa quiere decir ellos fueron apartados del mundo para servicio de Dios. De ellos, Dios después traería las demás naciones. Entonces quiere decir que a través de su pueblo Dios iba a apartar también a los demás. Entonces el resto de la masa, dice, también es santa. El resto que ha salido de esas primicias, de ese primer pueblo que salió, si viene otra vez, si ese pueblo viene otra vez en obediencia a lo que ese pueblo de Israel, esas primicias recibieron, son santas también. Todos los que en el mundo empecemos a entender el plan de Dios a través del pueblo de Israel, somos santos. ¿Está escrito eso en Corintios? Está escrito. Por eso leímos la pasada en capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las cosas que ha acontecido a Israel. A nuestros padres, le dice ahí. Eso es muy importante entender. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, otra vez que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Qué es la palabra arrogante? No sé, ahí dice. Yo no soy arrogante. No me vaya que decir arrogante, cuidadito de decirme arrogante, porque... ¿Qué le parece? Yo le digo a alguien, vos sos medio arrogante, y reacciona, se molesta, se rechaza todo, y rechaza que es arrogante.
Entonces, ¿qué puede ser? El arrogante, si le dice arrogante, se ríe, no, está contento. Si no es arrogante, ¿no? ¿Entiendo, no? ¿Qué es arrogante? Se siente mejor o especial o hombre con razón. Yo tengo la razón. Se jacta. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? A los romanos, a los gentiles. No quiero que ustedes se sientan que ustedes tienen la razón. Que como ustedes creen es la verdad. Imagínense lo que está diciendo. ¿Y qué es la característica del cristianismo actual? ¿Qué le parece? Con la verdad. Yo tengo la verdad. La mayoría de los cristianos, el cristiano actual, él considera que tiene la verdad y entonces se convierte en una persona arrogante. Saben que aunque yo tenga la verdad, aunque yo sepa que es la verdad, siempre tengo que puede ser que esté equivocado. Siempre tiene que ser así. Puede ser que me equivoque. Porque en parte conocemos, dicen Corintios, y en parte profetizamos. Nadie tiene la absoluta verdad. Nadie. Tal vez lo que nosotros conocemos, estudiamos muchísimo, tal vez es una pizca nomás de lo que realmente es la verdad. Y podemos decir que esta es la verdad, esta es la realidad. No, entonces, aunque estoy casi convencido que es la verdad, puede ser que esté equivocado. Mejor así. Puede ser que me equivoque. Entonces, no quiere que seamos de esos que decimos, no, así es, esta es la verdad, así está, aquí no hay otra, no hay vuelta que dar. No, entonces, así nomás. Vamos a ser cuidadosos, investigadores. Interesante lo que me acaba de decir. Voy a investigar. Así tenemos que ser. Yo no sabía, así, tal vez no leí muy bien la Biblia, tal vez no conocí muy bien. Así él dice. Porque no quiero, hermano, que seáis ignorante. No ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante. En cuanto a vosotros mismos, lo que ha acontecido a Israel. El tema de la arrogancia precisamente se refiere con Israel. Precisamente en qué la mayoría está siendo arrogante actualmente, en lo que se refiere a Israel. Y cuando le hablamos de cosas de Israel, ahí no quiero. Ahí no tiene que ser ignorante ni arrogante. Ahí tenés que calcular y pensar y meditar bien cuando vas a decir sí o no, o sí o es correcto. Ahí hay que frenar en ese punto. Ignorar este misterio, no sea arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y fíjense lo que dice 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? Isaías 59. Isaías, ¿para quién hablaba? Isaías hablaba para el pueblo de Israel. Entonces, la salvación iba a ser luego de que los gentiles, la plenitud de los gentiles, la plenitud de las personas que no eran parte del pueblo, haya entendido, haya conocido, haya aceptado, haya sido injertado, todo Israel será salvo. ¿Cuál es el cuerpo entonces? Israel. No está hablando todo el cristianismo, está hablando todo Israel. Será salvo. Cuando los gentiles hayan, ¿qué? Dice ahí. Cuando los gentiles hayan, hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. ¿Dónde tienen que entrar la plenitud de los gentiles? ¿A dónde tienen que entrar? Al cuerpo. Tienen que ser injertados. ¿A dónde? A Israel. Para que todo Israel sea salvo. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Porque de la manera que un cuerpo, bueno, ahora ya podemos entender de qué está hablando. Cuando leímos un poco yo les recomiendo que lean todo el capítulo 11 para poder entender. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Porque ¿qué es lo que se miraba en ese tiempo? Que el carácter de los judíos era otra forma. El comportamiento de los gentiles era otra forma. ¿Cómo esto? No, esto no puede ser. Los judíos rechazaban a los gentiles rechazaban. Cada uno se rechazaba porque la mayoría tenían diferentes puntos de vista. Incluyendo los judíos que habían creído en Jesús. Ellos tal vez seguían usando la halajá, tal vez seguían practicando la circuncisión, tal vez seguían practicando algún sistema que aprendieron. Pero eso no les excluía a ellos del cuerpo, o sí les excluía. Y los gentiles también, tal vez ellos no usaban algunas costumbres judías, tal vez no se lavaban las manos de acuerdo a las costumbres, tal vez no hacían muchas costumbres que eran de los judíos, pero eso les excluía a ellos del cuerpo. No, en ninguna manera. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Hay diversidad. Y Dios también empieza a trabajar en esas personas que están ingresando, siendo injertados, manifestando a través de su espíritu. La única cosa que les unía a todos ellos era la cabeza. La cabeza les unía. ¿Y quién era su cabeza? El Mesías.
Tanto judíos como griegos empezaban a confiar que el Mesías Jesús es el rey de Israel. Es la cabeza de la congregación, de la iglesia, de la quejilá. Ellos confiaban. Entonces, las diferencias ya luego serían arregladas. Alguien no podía decir, no, yo porque no soy ojo, no puedo formar parte del cuerpo. Si fuera ojo, sería parte del cuerpo. No podía decir así. El ojo es necesario. El ojo es indispensable. Tampoco el cuerpo puede estar lleno de ojo. ¿Sí o no? Tampoco podemos ser todos igualitos, todos usando velo, todos usando señales así, todos haciendo la misma señal de la cruz, todos usando el mismo, gloria a Dios, todos igualitos. No, hay diversidades. Por eso vemos que en el cristianismo, en todas las creencias, hay diversidad. El único fundamento bíblico que nos tiene que unir es que la cabeza es el Mesías. ¿La cabeza de qué? La cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es Israel. Esa es la iglesia. Es un reino que debe ser unificado. Eso es muy importante. Así nosotros, versículo 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Somos todos miembros los unos de los otros. Un cuerpo en Cristo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Bueno, todos somos un miembro y tenemos un cuerpo en Cristo. Quiero ver otro. Volvamos a Corintios otra vez. Después volvemos a ver otro texto más interesante. Bueno. Versículo 19. ¿No? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahí está preguntando, ¿no? 1 Corintios 12, 19. Si todos fueran un solo miembro, si todos fueran judíos, no habría cuerpo. Si todos fueran griegos, no habría cuerpo. Si todos fueran gentiles, no habría cuerpo. Tiene que haber diversidad. Porque Israel era diversidad en aquel tiempo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por ejemplo, uno de los miembros más débiles que tenemos del cuerpo, ¿cuál es? El ojo, ¿no? Muy débil, ¿no? Una arenilla se va y ya crea muchos problemas. Pero ¿cómo tenemos cuidado de nuestros ojos? Incluso Dios creó un sistema, ¿no? Que cuando alguien así nos hace, automáticamente se defiende. Sí, nuestro ojo está bien protegido, ¿no? Alguien le da un trompadón y siempre esta parte es protegida. Acá tiene también un huesito que le protege. Es un miembro aparentemente muy débil, pero muy útil, porque es lo que nos hace entender todas las cosas. No tener el ojo sería triste, imagínense, lástima a las personas que nos ven, ¿no? Bueno, ellos ya se acostumbraron a esa vida, pero imagínense, nosotros estamos acostumbrados a despertarnos y mirar las cosas, ¿no? Observar todo, por eso tenemos que estar felices, ¿no? De eso no es suficiente para estar feliz. Si hoy un día amanecen mal, están enojados con el mundo, el que puedan ver, ya les tiene que hacer estar contentos y felices. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Nosotros también tenemos parte del cuerpo que nos parecen un poco no tan dignos, pero les vestimos más, ¿no? Les cubrimos más, no queremos que nadie vea. Parece que no es tan digno, pero siempre les tenemos cubierto más a esas partes. Por alguna razón será. Así está hablando la Biblia. Hasta en el cuerpo nos estás queriendo enseñar. Esta persona, quiere decir también que en el cuerpo, o sea, en la congregación, muchas veces esa persona que parece que es la persona más indigna, más medio pesada, es alguien que hay que tratarle mejor. Así está. Hay que cuidarle mejor. No es que hay que botarle y sacar, no. Debe tener su función importante. Por algo está ahí. Todos estamos por alguna razón. Las 12 tribus de Israel tenían su función. Todas estaban por alguna razón ahí en Israel. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El objetivo de que haya parte de nuestros cuerpos más débiles o
que necesiten más cuidado, precisamente es lo que Dios permitió, para que nosotros los que podemos, el que puede pensar, pueda protegerla a esa parte, ¿no? Esa parte necesita más protección, esa parte necesita más cuidado, porque sin esa parte también yo no voy a poder hacer muchas funciones. Así la Biblia nos enseña, a través de nuestro cuerpo, Dios nos quiere enseñar que cada parte que tenemos se tiene que defender. Si algunos tienen más capacidad, es para protegerla a esos que tienen menos capacidad. ¿Sí me entienden? De la misma manera en la iglesia, de la misma manera en la congregación entre hermanos, si Dios nos da más capacidad, más entendimiento, más conocimiento, más cosas, es para velar, puede ser que está menos, que tiene menos capacidad o que tiene más debilidad. Con ese objetivo, no para considerar, no, este dedo no necesito. No para eso, vamos a hacer eso. Ni siquiera esta uña queremos quitar. A ver si yo quito esta uña, ¿es terrible o no? Cuido muy bien esta uñita. El pelito de mi nariz también. Parece que no tiene sentido ahí, pero hace una función muy importante. Ya arranquen un poco y no, ya molesta ya. Todo tiene su función en el cuerpo. Versículo 26, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué dice que somos nosotros? Cuerpo de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ya habíamos tocado muchas veces ese tema. Mesías, ungido. Cuando se dice cuerpo de Cristo, quiere decir que Él es un rey. Quiere decir que nosotros somos un reino. Cuando está hablando de cuerpo, entonces, si somos cuerpo de un rey, ¿qué quiere decir? ¿Qué somos entonces? Un reino. Por eso el problema es que la gente no entiende muy bien ese término Cristo. Le ha dado como si fuera un simple Cristo, ¿no? Como si fuera el nombre de Jesús. No, es un título de rey. David era un Cristo también, era un ungido. Por eso, si nosotros somos el cuerpo de un rey, nosotros somos un reino. Y la Biblia dice que Él nos escogió para ser reyes y sacerdotes. ¿Ven? Y ese reino está en la Biblia, es el reino de Israel. Bueno, ahora quiero ver otros textos para comprender bien este punto. En Deuteronomio 30, vamos a mirar un poco. Deuteronomio 30. ¿Qué había pasado con este cuerpo? Deuteronomio 30. Desde el versículo 1 voy a leer, entiendan bien. Deuteronomio 30, 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces el Señor, y acá dice, Teshuvah o Shubi. Shubi, ¿no? Shubi, te hará volver. Es importante entender. Te hará Teshuvah. Cuando vino Jesús y empezó su ministerio, ¿qué dijo? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? Este tiempo. Teshuvah. Regresen. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas. El buen mensaje, la buena noticia. ¿Qué era la buena noticia? La restauración. Restaurar lo que se había descompuesto. Y si hay cambio en tu corazón, si se nota que realmente quieres regresar a Dios, yo te voy a restaurar, dice. Si veo realmente, ¿qué es lo que Juan Bautista empezó haciendo? Arrepentido, ya está preparado el hacha, ya cambia. Y algunos cambiaron su corazón, ya quisieron dejar esa vida corrompida. ¿Qué quiere decir? Querían volver a ser parte del cuerpo. ¿Entienden? ¿No? Está aquí hecha la promesa. Entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tu desterrado estuviese en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, de allá te tomará. No importa el lugar donde te haya llevado, no importa, de ahí te va a recoger. La pregunta, ¿para qué te va a recoger? Para hacerte parte de su cuerpo. Para eso te va a recoger, te va a quitar, no importa si esté allá en el último rincón del planeta. Eso es muy importante entender. Y hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, versículo 5, ¿no?
y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vio la pregunta. Cuando Dios le llamó a Abraham, le dio el pacto de la circuncisión en el cuerpo. Fue una señal de que ellos aceptaban ser parte de ese pueblo de Dios. Por eso todos los israelitas, desde Abraham en adelante, eran circuncidados para mostrar que son parte de ese pueblo. Otra pregunta otra vez. Yo hago la pregunta y yo me contesto. Cuando salieron los israelitas de Egipto, todos estaban circuncidados según la Biblia. Todos tenían hecho ese pacto. Pero ¿qué ocurrió con ellos en el desierto? Murieron todos. ¿Qué pasó? Supuestamente ellos en carne aceptaron ser parte del pueblo, ser parte de Dios, ser parte de la promesa. ¿Pero por qué murieron? Porque en un lugar no aceptaron, en el corazón. ¿Qué quiere decir? Ahora Dios, ¿qué está mirando del hombre? Su corazón. ¿Qué es lo que va a circuncidar en este tiempo, en el nuevo pacto? El corazón. Otra pregunta. Si aquí estamos hablando en Deuteronomio, entonces esto tiene relación con el nuevo pacto y con los que están descarriados ahora y con los que estamos regresando, ¿no? ¿Qué es lo que Dios en este tiempo está circuncidando de nuestra vida? Nuestro corazón. Ya no más los prepucios, ¿no? ¿Sí o no? Está circuncidando nuestro corazón porque está haciendo que nosotros dejemos esa vida mundana y volvamos a Él. Volvamos a su palabra, a su enseñanza, a su Torah, a pesar de que no teníamos nada que ver con su pueblo. Significa que Él está trabajando. Entonces se está cumpliendo esta palabra. ¿Para qué? Para que seamos otra vez parte de su cuerpo. ¿Entienden? Eso Él está haciendo. Bueno, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, el versículo 21. Dice, el valle de los huesos secos, no está hablando acá. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Aquí otra vez está profetizándosele a Ezequiel lo que está escrito en Deuteronomio. O sea que acá no es que Dios está inventando algo nuevo otra vez. Simplemente le está recordando a Ezequiel la promesa que ya estaba en la Torá, en Deuteronomio. Por eso los profetas, hablando, ellos se basaban en lo que estaba escrito en la Torá. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y haré una nación en la tierra de los montes de Israel. Ahí dice el lugar donde se va a hacer esa nación. Un rey será a todos ellos por rey, un ungido. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dos reinos quiere decir que era un cuerpo que se dividió en pedazos. Ahora van a juntarse y van a tener un rey. ¿Les suena familiar? Sí, está hablando del cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías. Esto es profecía para el futuro. Después, ni se contaminarán ya más con su ídolo, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré. De todas sus rebeliones con las cuales pecaron, significa que va a limpiar las transgresiones que han tenido. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Así está escrito. Vamos a tener un solo rey. ¿Quién es ese rey? El Mesías Jesús. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Es importante entender este tema. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3? 3:29. Entiendan esta palabra. Y si vosotros sois de Cristo, dice. Así, si vosotros sois de Cristo, o sea, del Mesías, del Rey de Israel, ciertamente, ¿qué dice ahí? Linaje de Abraham sois, y después, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿A quién se le hizo la promesa? ¿A quién se le prometió un reino, una tierra? Se le prometió una tierra a Abraham y un reino a David. Y si yo soy de Cristo, esas promesas vienen a ser parte de mí. Soy entonces parte de este cuerpo. Y la cabeza es Cristo, el ungido, el Mesías, Jesús. ¿Entienden? Efesios capítulo 2. ¿Entiendan? Efesios. Ahí despuesito de Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, que no eran parte del cuerpo,
En cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿Qué quiere decir? El pueblo judío le consideraban físicamente no pueblo. Físicamente estamos hablando, le consideraban no pueblo. No importa si ellos tenían corazón y otras, no, ustedes físicamente no pertenecen a nuestro pueblo, no pueden ser nunca. Aunque algunos se convertían al judaísmo, pero siempre se le llamaban prosélitos, o sea, su nombre lo era convertido, no es un judío verdadero. En cuanto a la carne, por eso se refiere. En aquel tiempo, ¿y qué es lo que significaba esto? Estabas, ¿qué dice ahí? Sin Mesías. O sea que un judío, ¿qué le consideraba un gentil? Este no tiene Cristo, o sea, no tiene Mesías, por lo tanto, este no es parte del cuerpo. Este no es parte del reino. Este no es parte de Israel. Estaban sin Cristo, les. ¿Por qué? Porque no estaban teniendo todas las características que tiene que tener un judío, físicamente hablando. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y si alguien no entiende la Biblia, no va a entender de qué está hablando Pablo. Estaba y dice, quiere decir que ahora ya no están así, ¿o no? Estabais alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué es ciudadanía? Que vos antes era un extranjero, antes no pertenecía a este país y ahora te han hecho ciudadano de este país. Como Jonathan Fabro. Él era argentino, pero se hizo paraguayo y por eso puede jugar como paraguayo. ¿Quién otro también? Santana, después Ortigosa. ¿No? Ellos eran argentinos, pero ¿cómo pueden jugar como paraguayos? Porque han hecho la ciudadanía. Y cuando uno adquiere la ciudadanía, ¿qué pasa con su antigua ciudadanía? Se pierde ya. Vos rechazás tu antigua ciudadanía. Vos decís, yo no quiero pertenecer más a la Argentina, ahora quiero ser paraguayo. Rechazás, entonces vos sos ahora ciudadano paraguayo. Tenés todos los derechos de un paraguayo. ¿Qué está diciendo acá? Antes ustedes no eran de la ciudadanía de Israel. Por eso estaban ajenos a los pactos. Y si alguien no conoce, ¿cuáles son los pactos? Y los pactos, y no, así no vamos a ponerles pactos. No, hay que ver la Biblia, ¿qué dice? ¿Cuáles eran los pactos para Israel? Las fiestas, el reinado, la tierra prometida, el reino eterno. Todos esos son los pactos. Esa es la Beforá, la promesa, las buenas nuevas. El evangelio del reino, el mensaje del reino. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Y eso es muy importante, alejado de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Elohim es una fuerza que te da vida. ¿Qué quiere decir? Ustedes no tenían fuerza para vivir. Eran cadáveres. Pero ahora, en el Mesías Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esta palabra ordenanza son dogmas. En otras traducciones, en el griego sale dogmas. Dogmas son cosa implementada, cosa que se agregó. Esos son dogmas. No está refiriéndose a la ley de Dios. Son dogmas que se han puesto. Dice, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, que dice ahí, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través del Mesías, tanto judíos como gentiles podían formar un solo cuerpo. ¿Y cómo se llamaba ese cuerpo? Israel. Acá dice ciudadanía de Israel, dice. Y las promesas eran para Israel. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Sale la palabra miembro o no? Miembro.
Uno es nariz, uno es boca, uno es ojo, pero somos miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es esa familia de Dios? Otra vez, es Israel. Hay otra familia de Dios. La familia de Dios es Israel. Ahora nosotros hemos sido hechos miembros de esa familia. En la antigüedad, ¿quiénes se hicieron miembros de la familia? De entrada, cuando salieron los israelitas, de Egipto, antes de eso ya una mujer llamada Tamar se había hecho ya miembro, en el corazón también. Tamar, ¿se acuerdan, no? La historia de Tamar. Después, una mujer, los israelitas cuando salen de Egipto, muchos egipcios y extranjeros, dice la Biblia, se unieron a ellos. Querían ser parte de esa familia. Finalmente, cuando entran a la tierra prometida, cuando entran a Jericó, ¿qué fue lo que dice ahí en Josué capítulo 6, creo? Que cuando fueron a entrar a Jericó, rescataron a Rahab y ella se hizo parte del pueblo de Israel y vivió con los israelitas hasta hoy, dice ahí. Hasta hoy dice. Se hizo parte de la familia. También Ruth la Moabita, cuando le dijo Noemí, bueno, yo ya fracasé, yo no tengo nada para darte, regresar a tu tierra, viví tu vida feliz. ¿Qué dijo ella? No. No me pidas que te deje ni me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella se hizo entonces parte también de la familia de Dios. Eso produce la fe, la esperanza, el corazón. Se hizo parte de las promesas. ¿Me entienden? Nos sale en la Biblia muchas personas que lograron estas cosas. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano santo y miembro de la familia de Dios. Bueno, vamos a terminar esta parte de Corintios. Vamos a Corintios 12. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pregunta, ¿son todos apóstoles? No. Dios, después de que establece el cuerpo, la iglesia, todos estos patrones, se puede decir, todo este sistema que vemos acá, que Pablo le está explicando a los corintios, ¿dónde está? ¿De dónde saca Pablo? De la Torá, de la ley de Dios. Él no está acá inventando. Todo esto, la manera que se organiza, la manera de organizar apóstoles, profetas, todo está escrito en la Torá, en Número, en Deuteronomio, la manera que Dios organizaba al pueblo de Israel. ¿Con qué objetivo y con qué propósito se hacía esto? Para poder tener orden y poder administrar la congregación. Pero esto no era lo más importante, está diciendo. Porque en aquel tiempo ya ellos pensaban que las jerarquías o las características, nosotros somos judíos, nosotros somos tal, le hacían más especial a una persona. No, delante de Dios, para Dios, todos eran iguales. Había algo más importante que ya habían olvidado tanto judíos como gentiles, que era Ahava. ¿Qué era Ahava? El amor. Ya se han olvidado de lo más importante. No es que uno sea apóstoles, pastores, nosotros los pastores acá, por favor, vengan los apóstoles acá, los pastores ustedes vayan allá, ustedes los maestros por ahí nomás, y los miembros comunes hacia allá nomás. No. La gente empezaba, hoy en día el cristianismo eso ve como importante. Entonces algunas personas piensan, no, como yo no soy pastor, yo así nomás tengo que vivir. Como yo no soy ojo, yo no puedo ser parte del cuerpo. Como yo soy nariz, no me necesitan tanto a mí. Claro que sí. Cada miembro es indispensable, pero tiene su función, pero todos somos parte del cuerpo. Y todos necesitamos Ahava, amor. ¿Qué era amor? Fuerza que alaba a Dios, se reúne para servir a otra persona. Eso necesitamos todos. Si no hay esa fuerza para alabar a Dios, para reunirnos y servir a otra persona, nada somos. Eso es lo que dice cuando habla amor. Nada somos, no sirve de nada. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, ¿verdad? La pregunta sería no. Acá no todos tenemos dones de sanidad, no todos tenemos no todos hacemos milagros, no todos somos apóstoles. Cada uno tenemos un don diferente. Procurad pues los dones mejores. O sea, intenten tener todas estas cosas. No es que esto no hay que tener. No es que no hay que hacer milagros, no hay que hablar en... Recuerden que hablar en lenguas se refería a poder hablar algo para hacer entender a personas que no entendían. Pero nunca tu lengua va a funcionar si no hay intérprete. Al lado de la lengua tiene que haber un intérprete. Y la lengua también, cuando te venga ese don de lengua, es porque se necesita en la iglesia.
Si acá no necesitan ustedes que a mí me venga una lengua extraña, entonces, yo empiezo a hablar, entonces algo raro ocurre, ¿no? Ahora, si yo no puedo hablar el lenguaje que ustedes entienden, Dios me va a dar ese don de lengua. Ocurrirá ese milagro. Pero siempre va a haber alguien que pueda interpretar, que pueda saber que lo que yo estoy diciendo es correcto, es verdadero. Así tiene que ser. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. A ver, nosotros vemos que los dones son lo que más anhela el cristiano, ¿no? Tener los dones, hacer milagros, hacer sanidad, profetizar, enseñar, ser pastor, ser apóstoles. Tener todas estas cosas es lo que más anhelamos. Pero Pablo ahora dice que nos va a enseñar un camino más excelente. ¿Y camino a qué? Acá estamos hablando de formar parte del cuerpo y también está hablando de los dones espirituales. Para que los dones espirituales tengan un valor en tu vida y para que realmente vos puedas considerarte parte del cuerpo, te voy a mostrar un camino verdadero. ¿Cuál es ese camino? Y ahí dice, bueno, ese ya es otro capítulo. La preeminencia del amor. Ese es el camino. Les voy a enseñar, dice Pablo, qué es el amor. Quieren escucharles. Quieren salir ya de toda idolatría, de toda arrogancia. Escuchen este tema. ¿Qué significa amor entre los hermanos? Es fácil decir, tenemos que tener amor, hermano, demasiado odio, tenemos que tener amor, pues tenemos que saber qué es tener amor, para primero saber si yo tengo en mi vida eso. Y eso dice que es el camino más excelente. Amén. Pero ese va a ser tema de la próxima semana. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Corintios. Para más información sobre este tema, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.